En el corazón de cada latinoamericano late un misterio ancestral, una dualidad que nos define y nos confunde a partes iguales. Somos, como diría Octavio Paz, hijos de la nada y buscadores de lo absoluto. Caminamos por el filo entre tradición y modernidad, entre la máscara y el rostro verdadero, entre la soledad y la comunión. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso, cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad, escribió Paz en El laberinto de la soledad. Esta paradoja fundamental de nuestra existencia no solo define al mexicano que Paz analizó con tanta agudeza, sino que revela la condición del ser latinoamericano en su totalidad. Hoy nos adentraremos en las 7 enseñanzas transformadoras que Octavio Paz nos legó sobre nuestra identidad. Descubriremos cómo, tras nuestras múltiples máscaras sociales, se oculta una verdad liberadora, y comprenderemos por qué, en un mundo hiperconectado que profundiza nuestra soledad, el pensamiento de Paz resulta más revelador que nunca. Bienvenidos a La Otra Orilla, el espacio donde la filosofía latinoamericana cobra vida y nos ayuda a entender quiénes somos en este complejo mundo contemporáneo. Si es tu primera vez con nosotros, te invitamos a suscribirte para explorar juntos el pensamiento de los grandes intelectuales que han dado voz a nuestra experiencia cultural única. Ahora, sumerjámonos en el laberinto secreto de Octavio Paz. La historia de Latinoamérica es, en muchos sentidos, la historia de una búsqueda perpetua. La búsqueda de una identidad que no sea simplemente un reflejo de Europa, ni un retorno imposible a lo prehispánico. Esta tensión identitaria fue precisamente lo que obsesionó a Octavio Paz durante toda su vida intelectual. Nacido en 1914, Visé con un México recién salido de la Revolución, un país que intentaba reinventarse y encontrar su lugar en el mundo moderno. Esta experiencia formativa marcaría profundamente su visión sobre la identidad mexicana y, por extensión, latinoamericana. Para Paz, comprender quiénes somos requiere una mirada tanto hacia adentro como hacia afuera, reconociendo nuestra dualidad esencial. La primera enseñanza transformadora de Paz es que la identidad no es algo fijo o inmutable, sino un proceso continuo de creación y destrucción. En sus propias palabras, la historia del hombre podría reducirse a la de las relaciones entre las palabras y el pensamiento. Nuestras identidades se constituyen en el lenguaje, en cómo nos nombramos y cómo somos nombrados por otros. Esta concepción dinámica de la identidad resulta profundamente liberadora para el latinoamericano contemporáneo. Nos permite entender que no estamos condenados a ser solo lo que la historia colonial ha dicho que somos. Tampoco podemos pretender una pureza cultural inexistente. En lugar de eso, nuestra identidad es una construcción continua, un diálogo entre tradiciones diversas y frecuentemente contradictorias. Consideremos el caso de los latinos en Estados Unidos. Viven en una tierra que fue mexicana, ahora estadounidense, hablando un español que preservan como tesoro cultural mientras navegan las complejidades del inglés. Su experiencia encarna perfectamente la segunda enseñanza de Paz: la condición fronteriza no es solo geográfica, sino existencial. La frontera es una cicatriz, escribió Paz, no solo separación, sino también testimonio de una herida histórica que ha sanado transformándose en algo nuevo. El chicano, el nuyorican, el mexicano americano habita esta cicatriz, no como víctima sino como creador de nuevos significados culturales. Esta capacidad de habitar los espacios intermedios, de existir entre mundos, constituye una de las grandes fortalezas del ser latinoamericano, según Paz. No somos ni puramente occidentales, ni absolutamente indígenas, somos el resultado de un encuentro violento pero fértil entre mundos, una síntesis en constante evolución. La tercera enseñanza de Paz nos invita a reconocer y aceptar nuestras contradicciones en lugar de negarlas. El mexicano, y por extensión el latinoamericano, vive en un estado de permanente contradicción, desea la modernidad,
pero añora la tradición, busca la comunión pero se refugia en la soledad, anhela la autenticidad, pero se protege tras múltiples máscaras sociales. El mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva, máscara el rostro y máscara la sonrisa, observó Paz. Esta tendencia a ocultarse tras máscaras no es exclusiva del mexicano. En toda Latinoamérica, la vida social está regulada por un complejo sistema de apariencias, cortesías y rituales que sirven tanto para conectar como para mantener las distancias. En la era de las redes sociales, esta observación de Paz adquiere una dimensión casi profética. Nuestros perfiles digitales se han convertido en nuevas máscaras, cuidadosamente elaboradas para proyectar una imagen idealizada de nosotros mismos. Paradójicamente, estos intentos de conexión digital muchas veces profundizan nuestra soledad existencial, tal como Paz hubiera previsto. La soledad es el fondo último de la condición humana, escribió. Pero para Paz, reconocer esta soledad fundamental no es motivo de desesperación, sino el primer paso hacia una auténtica comunión con los otros. Esta es su cuarta enseñanza: solo cuando aceptamos nuestra soledad esencial, podemos trascenderla para encontrarnos verdaderamente con el otro. Tomemos como ejemplo las comunidades latinas diaspóricas. El inmigrante experimenta la soledad en su forma más aguda, desarraigo, alienación, nostalgia. Sin embargo, es precisamente esta experiencia de soledad lo que lo impulsa a buscar comunión en nuevas formas de comunidad. Las iglesias, los centros culturales, las asociaciones de paisanos se convierten en espacios donde la soledad compartida se transforma en solidaridad. La quinta enseñanza de Paz nos habla sobre el tiempo y nuestra relación con él. A diferencia de la concepción occidental moderna del tiempo como una flecha lineal que avanza inexorablemente hacia el futuro, Paz recupera la noción cíclica del tiempo presente en las culturas prehispánicas. Los antiguos mexicanos concebían el tiempo como algo concreto, una sustancia plástica a la que el rito y la fiesta daban forma, explicó en El laberinto de la soledad. Esta concepción del tiempo, no como abstracción sino como experiencia vivida, persiste en muchas comunidades latinoamericanas, donde las celebraciones rituales, desde el Día de Muertos hasta las fiestas patronales, actualizan el pasado y lo hacen presente. Esta relación particular con el tiempo constituye otro rasgo definitorio de nuestra identidad cultural. Mientras el mundo occidental moderno vive obsesionado con el futuro, en un perpetuo estado de ansiedad por el progreso, muchas comunidades latinoamericanas mantienen una relación más equilibrada entre pasado, presente y futuro. No es casualidad que el realismo mágico, con su peculiar tratamiento del tiempo, haya florecido en nuestro continente. La sexta enseñanza de Paz se relaciona con el erotismo y su papel en la trascendencia de la soledad. Para Paz, el encuentro erótico representa la posibilidad más inmediata de comunión con el otro. El erotismo es ante todo, y sobre todo, sed de otredad, escribió en La llama doble. Esta visión del erotismo como búsqueda de trascendencia contrasta fuertemente con la mercantilización contemporánea de la sexualidad. En un mundo donde el cuerpo se ha convertido en un producto más de consumo, la perspectiva de Paz nos recuerda que en el encuentro auténtico con el otro hay una dimensión casi sagrada, una posibilidad de salir momentáneamente de nuestra soledad existencial. La cultura latinoamericana, con su compleja mezcla de sensualidad y religiosidad, de pasión y pudor, refleja esta tensión que Paz analiza. Desde el tango argentino hasta la salsa cubana, desde la poesía erótica de Neruda hasta las novelas de Isabel Allende, el erotismo aparece como fuerza vital que desafía las prohibiciones y celebra la comunión de los cuerpos. La séptima y última enseñanza de Paz se refiere a la relación entre poesía y conocimiento. Para Paz, la poesía no es un simple adorno del lenguaje, sino una forma privilegiada de conocimiento. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono,
afirmó en El arco y la lira. A través de la imagen poética, accedemos a verdades que el pensamiento racional no puede alcanzar. Esta valoración de la poesía como vía de conocimiento conecta a Paz con una larga tradición latinoamericana, donde los poetas han sido también pensadores y donde la literatura ha servido como espacio de reflexión filosófica. Desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta José Martí, desde César Vallejo hasta el propio Paz, la poesía latinoamericana ha sido vehículo de un pensamiento profundo sobre nuestra condición e identidad. En una era dominada por la información fragmentaria y la comunicación instantánea, esta defensa paziana de la poesía adquiere un valor renovado. Frente a la superficialidad de mucha comunicación digital, la poesía nos invita a una experiencia más profunda y contemplativa del lenguaje y del mundo. Para el latinoamericano contemporáneo, especialmente para aquellos que viven entre culturas, el pensamiento de Paz ofrece herramientas conceptuales invaluables para navegar las complejidades de la identidad. Nos enseña que podemos ser muchas cosas a la vez sin caer en contradicción, modernos y tradicionales, occidentales y no occidentales, globales y locales. Tomemos como ejemplo a una joven chicana en Los Ángeles. Habla español en casa pero inglés en la universidad. Celebra Thanksgiving pero también el Día de los Muertos. Escucha reggaetón y rock indie. Lee a Gloria Anzaldúa y a Joan Didion. Su identidad no es una contradicción a resolver sino una síntesis en constante evolución. Es precisamente el tipo de existencia fronteriza que Paz nos ayuda a entender y valorar. Pensemos en un joven profesional en Ciudad de México, conectado a la economía global a través de su trabajo pero arraigado en tradiciones familiares. Consume contenido digital de todo el mundo, pero mantiene rituales sociales profundamente mexicanos. Su experiencia del tiempo oscila entre la aceleración de la vida urbana moderna y el ritmo más pausado de las celebraciones tradicionales. El pensamiento de Paz nos permite entender estas experiencias no como anomalías, sino como expresiones características de la condición latinoamericana contemporánea, una condición marcada por la multiplicidad, la síntesis y la capacidad de habitar espacios intermedios. En palabras del propio Paz, para nosotros el otro está siempre presente. Esta apertura hacia la alteridad, esta capacidad para incorporar lo diverso sin perder lo propio, constituye una de las grandes riquezas de la cultura latinoamericana. En un mundo cada vez más polarizado, donde las identidades se cierran sobre sí mismas en gesto defensivo, la visión de Paz sobre la identidad, como diálogo y apertura, resulta no solo iluminadora, sino urgentemente necesaria. Si estas reflexiones sobre nuestra identidad latinoamericana, a través del pensamiento de Octavio Paz, están resonando contigo, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en la otra orilla. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio, donde exploraremos las máscaras digitales, Octavio Paz, en la era de las redes sociales. Tu participación en los comentarios enriquece este diálogo cultural que estamos construyendo. ¿Qué aspectos de tu identidad latina reconoces en las enseñanzas de Paz? Compártelo con nosotros y continuemos esta conversación esencial. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas de Paz a nuestra vida cotidiana como latinoamericanos contemporáneos? Permíteme compartir contigo algunas estrategias concretas para incorporar su pensamiento en nuestra comprensión personal y colectiva. Primero, podemos practicar lo que llamaría el ejercicio del espejo. Paz nos invita a mirar detrás de nuestras máscaras sociales. Dedica unos minutos cada día a observar tus propias máscaras. ¿Qué roles asumes en diferentes contextos? ¿Cómo cambia tu lenguaje, tu tono, tu postura corporal, según con quién estés? No se trata de juzgar estas máscaras como falsas,
sino de reconocerlas como parte de nuestra compleja identidad social. Segundo, practica la conciencia de fronteras. Identifica los espacios fronterizos que habitas, lingüísticos, culturales, sociales. Si eres bilingüe, reflexiona sobre cómo cada idioma te permite expresar diferentes aspectos de tu ser. Si vives entre culturas, reconoce la riqueza que esa posición intermedia te brinda. Como sugiere Paz, no es necesario resolver estas dualidades, podemos habitarlas creativamente. Tercero, recupera una relación más contemplativa con el tiempo. En un mundo acelerado, podemos incorporar momentos de lo que Paz llamaría tiempo circular, participar en celebraciones tradicionales, crear rituales personales que nos conecten con nuestras raíces. Estas prácticas no son mera nostalgia, sino formas de resistencia frente a la tiranía del tiempo lineal productivista. Cuarto, cultiva la poética de lo cotidiano. Paz nos enseña a ver el mundo con ojos de poeta. Intenta redescubrir la maravilla en lo ordinario, encontrar metáforas en las experiencias diarias. Este ejercicio de percepción poética nos ayuda a contrarrestar la alienación de la vida moderna. Quinto, practica la soledad solidaria. Paz distingue entre el aislamiento negativo y la soledad creativa positiva. Cultiva momentos de soledad consciente, sin dispositivos electrónicos, sin distracciones, como preparación para una comunión más auténtica con los demás. Para quienes deseen profundizar, recomiendo comenzar con El laberinto de la soledad, continuando con Postdata y El ogro filantrópico, para entender la visión política de Paz. La llama doble ofrece su perspectiva sobre el amor y el erotismo, mientras que El arco y la lira explora su filosofía poética. Las revistas Plural y Vuelta, fundadas por Paz, disponibles en archivos digitales, ofrecen un panorama del diálogo intelectual latinoamericano que él promovió. Finalmente, recordemos que comprender nuestra identidad latinoamericana no es un ejercicio meramente intelectual, sino un proceso vital. Como latinoamericanos enfrentamos desafíos específicos, la tentación del esencialismo cultural por un lado y la de la homogenización global por otro. El pensamiento de Paz nos ofrece una tercera vía, una identidad abierta, dialógica, en constante renovación pero arraigada en tradiciones profundas. Volvamos al inicio de nuestro recorrido. Octavio Paz nos describió como hijos de la nada y buscadores de lo absoluto. Esta paradoja fundamental no es una condena sino una invitación a crear significado en medio de la incertidumbre, a forjar comunión a partir de la soledad, a inventar una identidad que honre nuestras múltiples herencias, sin quedar prisionera de ninguna. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión, escribió Paz. Hoy, en un mundo fragmentado por polarizaciones políticas y tribalismos digitales, esta búsqueda de comunión resulta más urgente que nunca. Los latinoamericanos, con nuestra larga experiencia de síntesis cultural y existencia fronteriza, tenemos mucho que aportar a esta conversación global. El laberinto de Paz no es una prisión sino un camino que nos lleva, paradójicamente, tanto hacia adentro, hacia el conocimiento de nuestras contradicciones internas, como hacia afuera, hacia el encuentro con el otro. Porque como nos enseñó el poeta, solo en el espejo del otro podemos vislumbrar nuestro verdadero rostro. No somos un problema a resolver sino un misterio a vivir, un misterio tan vasto y profundo como el continente que habitamos, tan contradictorio y fecundo como nuestra propia historia, tan solitario y solidario como el laberinto secreto que cada uno de nosotros lleva dentro.